Buenos días, Carvel, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues bien, aquí estamos en el estudio haciendo un descansito para charlar contigo. Vamos a hablar poquito a poco de tus proyectos, pero para empezar, ponernos un poco en contexto, ¿quién es Carvel? Bueno, pues Carvel, ¿quién es Carvel? Pues a ver, Carvel en realidad es un proyecto que nace en paralelo a mi trabajo central, que es como productor y compositor para la editorial Warner Chappell, en la que compongo y trabajo para otros artistas de todo tipo de estilos y del panorama nacional e internacional. Hasta que veo un hueco en el que yo también puedo hacer mi propio proyecto musical de música electrónica titulado Carvel, bajo el nombre de Carvel. Y claro, también me apetece hacer cosas personales y que vayan un poco también bajo mi nombre, tener un poco de libertad creativa, etcétera, etcétera. Entonces, nada, básicamente así es como nació Carvel recientemente. Hablaremos de todas estas facetas, pero actualmente resides y trabajas en Ibiza. ¿Cómo definirías la relación de Ibiza con el mundo de la música? Bueno, pues la ventaja que tiene Ibiza, a ver, también es verdad que está un poco enmarronado por la imagen que puede tener relacionada a la música house, a la música electrónica de fiestas, un poco más masiva y más sucia, pero la gente parece que se ha olvidado también de que eso al final es lo que te venden los medios y demás, porque Ibiza, una de las cosas buenas que tiene es que es un punto de encuentro cultural internacional increíble. Entonces, a la hora de atraer marcas discográficas, personas influyentes dentro de mi industria musical, es un abanico muy amplio que no es solo música electrónica. De hecho, nosotros tenemos un proyecto en Ibiza que se llama Odyssey, que es una villa destinada al tema de campamentos de producción musical, con artistas y con discográficas y demás. Y básicamente el 80% de los campamentos que hemos hecho son todos de música pop, urbano, latino, etcétera, etcétera. La música electrónica queda un poco más en segundo plano cuando trabajas con un artista codo con codo. Vamos a empezar a hablar de tu proyecto en solitario. Tu punto de partida en el mundo de la música fue el remix de No te creo nada. ¿Cuáles son las claves para hacer un buen remix? Pues hay una que es la fundamental, que es que te guste muchísimo el tema que vas a remixear. Porque si no, ya empiezan a hacer algo un poco más de música forzada, en plan de voy a hacer esto porque creo que funciona este estilo, voy a tal, y yo creo que ahí caes en un error, porque al final no te tienes que olvidar de que lo que estás haciendo es creando arte. Entonces, claro, cuanto más artístico sea lo que hagas y menos empresarial sea, pues yo creo que mejor resultado va a tener. Aunque hoy en día todo funciona. Pero ya te digo que una de las claves para clavarlo con un buen remix es sobre todo que te guste la canción y que la sientas y que se te abre la mente en cuanto a ideas para modificarla. ¿En qué elementos para modificar una canción os fijáis, los que hacéis remix? Pues mira, yo sobre todo, para mí hay una parte fundamental, que es el gancho melódico. Normalmente suele ser la voz, normalmente. Es una melodía de voz muy bonita o una voz que tiene una textura muy bonita y que te ha gustado mucho, entonces tú te quedas con la capela, te quedas nada más con la voz y todo lo demás lo intentas reestructurar y hacer tú, tocar otra melodía encima que quede bien, etcétera, etcétera. Pero siempre tienes que tener la conciencia de mantener un elemento reconocible de la canción original, porque si no es cuando la escucha el oyente es en plan, vale, es otra canción, no tiene nada que ver. Y lo bonito es que digan, ah, es la canción original pero con un toquecito a... Ahí está la gracia. Al principio de esta entrevista me hablaste de que trabajas dentro de la compañía Warner Music con artistas de géneros muy diferentes como María Navarro, Flavio o Paula Centejas. ¿Cuáles son las claves para saberse adaptar como artista a esta multiplicidad de estilos? Pues a ver, hay un concepto que es vital. Si no, no poder adaptarte a ninguno de estos. Y es sobre todo que te gusten todos los estilos musicales. Puede sonar un poco a, hostia, si te gusta toda la música es que no te gusta la música. Pues precisamente todo lo contrario. O sea, dentro de todos los estilos musicales, de todos, hay música buena y hay música mala, evidentemente. Tú no puedes criticar, como por ejemplo ahora hace mucha gente del reggaetón, es que tal. Pues sí, dentro del reggaetón hay canciones malas, pero hay unas producciones también muy buenas. Y de hecho, ahí lo tienes, que es una de las canciones, una de las músicas más escuchadas del mundo. La gente, si escucha algo y si funciona y tiene números, es por algo, es porque detrás hay una calidad de sonido y una calidad de trabajo.
Entonces es vital saber adaptarte para poder adaptarte a un artista como Manel Navarro, que puede ser quizás más pop o más melódico, o otro artista que sea más urbano o más R&B, como puede ser Eva Ruiz. Es tan sencillo, entre comillas, como eso, como tener un abanico de gustos musicales que estén bastante ampliados para que cuando un artista te pide algo en concreto le digas, vale, ya sé por dónde tirar, mira qué referencia tenemos, etcétera, etcétera. Esa es una de las claves. Y luego la segunda sería conocer al artista un poquito antes de ponerte a trabajar con él. Porque si yo me siento contigo ahora de primeras va a ser todo muy, muy frío. Entonces, primero cuéntame qué te gusta, qué registro de voz tienes, que te vaya cómodo cantando, etcétera, etcétera. También has fundado tu propia discográfica que se llama Vision Entertainment. ¿Cómo ha sido el proceso de poner en pie este proyecto? Pues al final se basa un poco en lo que te digo de estos años, con todos los equipos que he trabajado, tanto colaborando conmigo como para los que he trabajado, al final se han transformado en una cartera de clientes y de básicamente compañeros de trabajo. Lo que hemos visto que teníamos muchísimos accesos a marcas y a figuras muy relevantes dentro de la industria musical. Entonces fue cuando mi equipo y yo, o yo y mi equipo, perdón, decidimos ampliar un poco esto y decir, vale, vamos a crear nosotros nuestra propia discográfica porque tenemos conocimientos y equipo de sobra para poder desarrollarlo nosotros mismos sin necesidad de ir metiendo a gente dentro de la marca y ir cediendo porcentajes para tal. Entonces, a mí me vino perfecto porque, por ejemplo, yo mi lanzamiento de Selene con Carvel lo he hecho bajo mi propia discográfica. También es verdad que hemos abierto esta discográfica porque contamos con una ventaja, que es que tenemos detrás a Ada Music, que es una de las mejores distribuidoras de música. Entonces, eso a nosotros nos da un apoyo de decir, pues mira, antes de ir a otra discográfica tal, lo hacemos nosotros mismos y más teniendo el respaldo de marcas súper grandes como la que tenemos con Ada en este caso. La siguiente pregunta venía a raíz de tu nuevo sencillo que se llama Selene, como me decías, ha sido lanzada con tu sello discográfico. ¿Qué ventajas tiene para ti hacerlo de esta manera? Pues mira, sobre todo tiene una ventaja que es que puedes sacar la canción un poco con la total libertad de sonido, de fecha y sin tener que estar preocupado un poco o perder un poco el control creativo incluso de tu obra. Porque es verdad que los sellos discográficos, sobre todo los de música electrónica, porque los sellos de música electrónica trabajan de una manera diferente y es que tienen más exposición de cara al cliente, porque en cualquier página o en cualquier perfil de cualquier sello de música electrónica, siempre lo que más destacan es su correo electrónico de envíanos tu demo, bla, 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 bla. Entonces, claro, pueden a lo mejor estar recibiendo 1000 demos al día. Yo les mando una demo a uno de los sellos que me gusta y se pierde entre la nada, pueden tardar en contestarme muchísimo tiempo, me pueden dar una fecha de lanzamiento súper, súper alejada, pierdo ya un poco el control sobre mi propia obra. Pero también es verdad que depende, porque yo ahora si consigo un buen sello con el que puedas también sacar una de mis canciones que no sea mi propio sello, lo voy a hacer para apoyarme y para crecer en equipo. Yendo a términos más creativos, ¿qué simboliza Selene? Pues Selene está un poco inspirado, a ver, lo que pasa es que claro, hablando en esos términos con música electrónica, la gente a lo mejor le puede chocar un poco porque se cree que música electrónica es pum, 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 pum. Pero si escuchan bien la canción se darán cuenta que detrás hay una composición de acordes, una melodía, una introducción, etcétera, etcétera. Entonces, Selene en realidad está inspirado un poco en las melodías un poco oscuras y brillantes de la época de composición y de piano más clásica. Lo que pasa es que está llevado a lo moderno, por decirlo de alguna manera, a la música electrónica. Por eso cogen un poco también la figura del mito de Selene y la luna y transmitirlo con una imagen de una chica más moderna de 2022, etcétera, etcétera. O sea, por ahí va más o menos el juego. ¿Cómo fue el proceso compositivo de este tema, Selene? Pues el proceso de componer este tema, la verdad es que fue bastante, a ver, yo como te digo, el 90 y pico por ciento de mi trabajo se basa en producirle a otros artistas. Hace poco hice la banda sonora junto a mi hermano y junto a Pepe para la película 8 años. O sea, es mucho producir siempre para proyectos que no son míos, por decirlo de alguna manera. Entonces esta canción yo cuando produzco para Carvel es cuando tengo tiempo para hacerlo.
Entonces fue a lo largo a lo largo de la pandemia, del inicio de la pandemia, cachito a cachito, trozo a trozo, luego masterizarla, mezclarla, volver a escucharla, porque claro, cuando la dejas de una semana a otra, la vuelves a escuchar y dices, vale, esto hay que cambiarlo tal. Y había un momento en el que no tenía fin y dije, vale, voy a sentarme durante una semana, ahora que tengo libertad, la acabo, me tomo unas vacaciones y la tenemos ya lista. ¿Cómo fue crear durante la pandemia? ¿Te afectó de alguna manera a nivel de inspiración o...? Yo es que cuando me preguntan eso, siempre contesto lo mismo, y te lo voy a decir a ti también. Yo es que creo que yo siempre he vivido en pandemia. O sea, te lo digo. Yo he sido muy de estar en mi casa, delante del ordenador, se apagan las luces del exterior, no hay vida, y somos yo y el ordenador y mi perro, y ya está. Entonces a mí la verdad que el tema de la pandemia no me ha afectado mucho porque prácticamente lo que te digo, lo he notado, yo soy una persona muy de trabajar en el estudio, las veces que salíamos de Ibiza, Alicante, Ibiza, tenía que hacerlo además lo del PCR nasal y poco más, y ya está. Eso es lo único que me ha supuesto a mí la pandemia, aguantar las pruebas del PCR. Y abarcando otro de tus proyectos, como decías antes, has compuesto la banda sonora de una película que se llama 8 años. ¿Cómo ha sido el proceso de crear este proyecto? Pues la verdad es que muy bonito sobre todo porque el equipo de la película de 8 años, que desde aquí le mando un saludo a JD y a todos los productores que confiaron mucho en nosotros, a Carlos, a Miguel Ángel, etc. Es muy bonito porque creo que el disco contiene, o la banda sonora es un total de 14 canciones, a mí al final acabaron pidiéndome 8. Yo muchas de ellas las hice apoyándome con mi hermano y con Pepe, porque son dos genios de la producción y de la composición. Y es muy divertido, sobre todo cuando cada canción es una. Una tuvimos que hacer un estilo de los años 80, tipo Madonna, otra en plan reggaetón oscuro, otra música electrónica. Y es muy bonito pues porque te apoyas en la historia de guión que está pasando en esa escena, tal, intentas aportar tu parte de, mira, voy a hacerle este truquito en la producción para que luego los protagonistas se sientan más libres a la hora de tal. Y la verdad es que es un proceso muy bonito porque creativamente, en vez de partir de la nada, desde cero, que eso también tiene su parte bonita, a veces cuando te apoyas en algo visual, en alguna imagen o tal, pues mola, es algo que está chulo, y luego sobre todo cuando lo ves proyectado en el cine y ves que suena tu música y dices, hostia, en bonitos sitios, acostumbrado a escucharlo en Spotify, en coches, en discotecas, tal, lo oyes en el cine y dices, oh, buen sitio, aquí se oye también muy bien la música. A raíz de esto de 8 años, me hacía imposible no preguntarte qué diferencias existen para componer una canción para el consumo normal, como puede ser Selene, o para una película como es película 8 años. Pues a ver, sobre todo para el tema de la película hay una cosa que sí que tienes que tener muy en cuenta, y es cumplir un poco las expectativas de lo que tiene el director en la cabeza en ese momento. Sí que es verdad que yo con JD tuve una ventaja muy grande, que es un genio creativo, y todas las ideas que tenía en concreto él me las transmitía, pero a la perfección, Joaquín. Y para esta escena la chica la cogerá y bajará y luego el chico le dará un beso y tal. Y me lo contaba también, que yo tenía, o sea, le decía, vale, déjame que lo tengo, me voy a poner a trabajar ya. Me lo definía a la perfección. Entonces, claro, eso luego hace que el resultado esté a la altura de lo que el director esperaba, y que le encaje 100% con lo que tiene en mente, que es súper importante. Dentro de esta variedad, que tienes un montón de proyectos en marcha, ¿qué le espera al oyente de Carvel en los próximos meses? Pues lo que le espera al oyente de Carvel, sobre todo, al margen de las etiquetas musicales y demás, sobre todo una calidad de producción muy trabajada y muy elaborada. Y a mí una de las cosas que más me gusta es, aparte de sorprender al oyente, sobre todo intentar sorprender a las personas como productores, discográficas, etcétera, etcétera, que vean que hay detrás. A ver, a mí aparte de la música también me gusta el sonido como tal, por decirlo de alguna manera, es decir, ponerlo en un altavoz y que suene increíble la música. Entonces yo soy muy cuidadoso con eso también a la hora de producir. Y luego también es que no me encierro nada más en un estilo. De hecho, si cuando la gente se meta en mi Spotify, que desde aquí les recomiendo que se metan al perfil de Carvel de Spotify y escuchen el tema de Selene, y pueden escuchar el tema que saqué anteriormente, y van a ver que
sigue un mismo patrón estético de sonidos electrónicos y tal, pero no tiene que ver nada. Se parecería incluso un poco más al pop oscuro, más que a la música electrónica, que es lo más parecido al tema de Sereno. Entonces, sobre todo eso, centrándome en mis referentes, como pueden ser artistas como Diplo, Gesal Feistin y demás, es libertad creativa de producir, no música sin etiquetas. Pues ha sido un placer tenerte con nosotras esta mañana. Te deseo lo mejor de lo mejor y bueno, ya dejo que termines tu entrevista y que invites a nuestros espectadores a que te escuchen. Vale, pues nada, lo primero de todo agradecerte a ti el apoyo que das a este tipo de artistas y la visibilidad, porque la verdad es que es de agradecer conforme está hoy en día los medios y conforme está la música. Y nada, invito a tus oyentes que se pasen por cualquiera de las plataformas digitales favoritas suyas, ya tanto en YouTube, Spotify, Apple Music, donde quieran, que me sigan en Instagram también si quiere para ver las próximas noticias de los eventos que vamos a hacer. Y lo dicho, un placer de tenerte y de conocerte. Pues muchas gracias de verdad y esperemos que sea la primera de muchas entrevistas. Muchísimas gracias, seguro que sí.